Afuera del charco de las ranas, el mediodía parecía igual a cualquier otro. Paco Stanley acababa de levantarse de la mesa sin imaginar que esos pasos breves hacia la camioneta serían los últimos de una vida que México había aprendido a mirar todas las mañanas. Y sin embargo, fue ahí, entre el ruido de los autos, el calor del sur de la ciudad y un silencio que llegó demasiado tarde, donde comenzó una herida que nunca terminó de cerrarse. Durante años, el país creyó conocer esta historia. Creyó saber quién debía cargar con la culpa. Pero ¿y si una parte de esa verdad hubiera sido empujada a la sombra desde el principio? ¿Y si 27 años después la voz de un testigo estuviera a punto de cambiar la manera en que México recuerda a Paco Stanley? Porque a veces, un crimen no se queda en el momento del disparo. A veces sigue vivo en todo lo que vino después. Aquella mañana había empezado como empiezan tantas mañanas en televisión, con rutina, con prisa, con bromas, que parecían destinadas a perderse en el aire antes del mediodía. Paco Stanley había terminado su programa y después, como en otras ocasiones, se dirigió a comer con gente cercana a él. Nada visto desde afuera parecía distinto. Nada anunciaba que México estaba a punto de quedarse con una de las imágenes más dolorosas de su historia televisiva. En el charco de las ranas no había una atmósfera de despedida. Había platos sobre la mesa, voces cruzadas, movimientos normales, ese cansancio pequeño que queda después de una emisión en vivo. No es así como suelen empezar las tragedias más imposibles de aceptar. No es justamente la normalidad lo que después vuelve todo más insoportable. Paco se levantó de la mesa. Afuera lo esperaba la camioneta. Eran apenas unos pasos, una distancia corta, casi ridícula, entre un almuerzo común y un final que nadie habría sabido leer en ese momento. Y sin embargo, ahí mismo, al salir del restaurante, la historia cambió para siempre. Lo más inquietante es que mientras Paco avanzaba hacia ese último instante, Mario Bezares no estaba a su lado. Estaba en el baño. Solo unos minutos. Solo una ausencia breve. Pero con los años, esos minutos se volverían una sombra interminable. ¿Cómo podía un detalle tan pequeño convertirse después en la pieza más sospechosa de todo el rompecabezas? ¿Cómo iba a imaginarse que salir tarde del sanitario podía costarle no solo la paz, sino también el nombre? Porque a veces un caso no se rompe primero por las balas. A veces se rompe por un detalle mínimo, casi vulgar, que más tarde el país entero decide mirar como si escondiera la respuesta. Y ese detalle, en el caso Paco Stanley, fue exactamente ese: los minutos en que uno salió y el otro no. Después de aquel mediodía, la muerte de Paco Stanley dejó de ser solo una noticia. Se convirtió en una obsesión nacional. México no solo quería llorarlo, México quería encontrar un rostro al cual señalar. Y cuando un país herido necesita una respuesta rápida, a veces no busca la verdad, busca a alguien que pueda cargar con ella. Fue entonces cuando los nombres de Mario Bezares y Paola Durante empezaron a quedar atrapados en una zona de la que parecía imposible salir. Mario no era un extraño. Era alguien cercano, alguien que había compartido cámara, confianza, rutina. Y quizá por eso mismo la sospecha cayó con más fuerza sobre él. ¿No ocurre así a veces con las tragedias más dolorosas? ¿No es más fácil desconfiar del rostro conocido que aceptar que la oscuridad puede venir de un lugar mucho más lejano y más hondo? En el caso de Mario, todo parecía regresar siempre al mismo detalle: el baño. Unos minutos, apenas unos minutos. Mientras Paco caminaba hacia afuera, él seguía dentro, y esa ausencia breve, casi absurda, terminó creciendo hasta convertirse en un símbolo. No importaba cuántos años pasaran, no importaba cuántas veces intentara seguir adelante. Para una parte del público, Mario quedó amarrado para siempre a esa pregunta cruel: ¿por qué él sí salió vivo de aquel día? Y junto a él también, Paola Durante fue arrastrada hacia una historia que la rebasó por completo. Su nombre comenzó a circular no como el de una persona con una vida propia, sino como el de una pieza dentro de una versión que el país repitió demasiadas veces. Lo más duro no fue solo la investigación. Lo más duro fue la mirada pública, porque una absolución puede cerrar un expediente, pero no siempre limpia una memoria colectiva. ¿Cuántos años necesita una persona para recuperar su nombre cuando ese nombre ya fue consumido por el escándalo? ¿Puede una mujer volver de verdad a la normalidad cuando durante tanto tiempo fue recordada por una sospecha y no por su propia verdad? Eso fue quizá lo más cruel de todo.
Mario y Paola no solo tuvieron que enfrentar a las autoridades, también tuvieron que enfrentar algo más implacable, la versión que la televisión, los rumores y el tiempo habían dejado sembrada en la gente. Una versión que no se cae fácilmente, porque vive en conversaciones antiguas, en titulares amarillentos, en la costumbre de repetir lo que alguna vez pareció lógico. Y sin embargo, con los años, esa historia empezó a resquebrajarse. Porque cuando una nueva voz aparece y afirma que Mario Bezares y Paola durante no tuvieron nada que ver, la herida cambia de forma. Ya no se trata solo de preguntar quién mató a Paco Stanley. También se trata de preguntar quién dejó que otros cargaran durante décadas con una culpa que quizá nunca les perteneció. Porque hay casos que destruyen una vida con una bala, pero hay otros que destruyen varias vidas con una sospecha. Y entonces, cuando parecía que esta historia ya había envejecido demasiado como para cambiar, apareció una voz que obligó a volver atrás. No era la voz de un familiar. No era la voz de un conductor de televisión. No era tampoco la voz de alguien que hubiera vivido de cerca el escándalo mediático desde la pantalla. Era otra clase de voz, más áspera, más incómoda. Una voz llegada desde esa zona donde los expedientes dejan de ser un asunto público y empiezan a mezclarse con miedos, silencios y nombres que durante años nadie se atrevió a poner en el centro. Esa voz era la de Jorge Antonio Godoy López. Su aparición en el documental no se siente como una simple entrevista. Se siente como una irrupción, como si de pronto alguien abriera una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada y dejara entrar un aire viejo, pesado, difícil de mirar de frente. Porque Jorge Godoy no entra en esta historia para hablar de Paco Stanley como figura de televisión. No entra para repetir la versión que México ha escuchado durante años. Entra para insinuar algo mucho más inquietante, que, detrás del crimen, habría existido una verdad distinta. Una verdad que no apuntaba hacia donde durante tanto tiempo miró el país. Y ahí es donde todo cambia. Porque una cosa es que pasen los años y el caso siga despertando preguntas. Pero otra muy distinta es que casi 3 décadas después, un hombre aparezca diciendo que sabe quién dio la orden. ¿Cómo no iba a sacudir eso la memoria colectiva? ¿Cómo no iba a doler de otra manera escuchar que mientras el país discutía nombres, titulares y sospechas, quizá había otra historia corriendo por debajo de todo? Lo más perturbador no es solo lo que Jorge Godoy afirma saber. Lo más perturbador es el lugar desde el que habla. No se presenta como alguien que escuchó rumores lejanos, ni como un espectador tardío que armó una teoría con el paso del tiempo. Se presenta, según esa versión, como alguien que estuvo lo bastante cerca del origen de la orden, como para cambiar el ángulo entero del caso. Y cuando una historia así se cuenta desde esa cercanía, la pregunta ya no es solamente si debemos creerle. La pregunta es otra. ¿Qué pasa si una parte de lo que dice fuera cierta? Porque entonces todo lo anterior se vuelve más oscuro. Se vuelve más oscuro el peso que cayó sobre Mario Bezares. Se vuelve más oscuro el daño que cargó Paola Durante. Se vuelve más oscuro incluso el recuerdo público de Paco Stanley, porque su muerte dejaría de ser solo un crimen brutal, ligado al caos mediático de su tiempo, y empezaría a verse como la punta visible de algo mucho más profundo, más turbio, más difícil de aceptar. Y si el país se pasó años enteros mirando a las personas equivocadas, y si la verdad no estuvo ausente, sino enterrada bajo capas de miedo, intereses y versiones convenientes. Pero este es también el punto donde el relato debe detenerse un instante y respirar, porque una declaración tan grande no puede contarse como si fuera sentencia. No todavía, no aquí. Lo que aparece es un testimonio, una versión distinta, una grieta. Y sin embargo, a veces, una grieta basta para que todo un edificio empiece a verse inestable. Eso convierte a Jorge Godoy en una figura incómoda dentro del caso. No porque resuelva el misterio por sí solo, sino porque obliga a formular preguntas que durante mucho tiempo parecían dormidas. ¿Quién decidió realmente el rumbo de esta historia? ¿Quién ganó cuando otros quedaron atrapados en la sospecha? ¿Y por qué una voz así tuvo que tardar tantos años en llegar hasta el centro del relato? Tal vez porque hay verdades que no nacen para ser dichas pronto. Nacen para regresar tarde, justo cuando más duelen. Y cuando una verdad regresa tarde, no solo ilumina lo que pasó,
también revela todo lo que un país estuvo dispuesto a creer mientras esa voz seguía callada. Y ahí es donde la historia entra en su zona más oscura. Porque una vez que la sospecha empieza a apartarse de Mario Bezares y Paola, durante la pregunta deja de ser quién cargó durante años con la culpa. La pregunta pasa a ser otra mucho más inquietante: si ellos no eran el centro real de aquella tragedia. Entonces, ¿hacia dónde apuntaba en verdad la sombra? La respuesta que propone el documental no es pequeña, no es cómoda. No es una de esas revelaciones que apenas corrigen un detalle del pasado. Es una versión que, si uno la escucha hasta el fondo, obliga a mirar el caso Paco Stanley como algo más grande, más turbio y más peligroso de lo que durante años muchos quisieron aceptar. Según esa versión, el nombre que aparece como autor intelectual no pertenece al mundo del espectáculo, ni al círculo inmediato de la televisión, ni al universo de las sospechas que el público repitió durante décadas. El nombre que aparece es el de El Azul, y junto a ese nombre aparece otro todavía más duro de escuchar por lo directo de su peso: El Pato, señalado como quien habría ejecutado la orden. Se puede oír algo así sin sentir que el caso cambia de piel frente a nosotros. Se puede seguir pensando en aquella tarde solo como un crimen mediático, cuando empiezan a surgir nombres que arrastran otra clase de poder, otro tipo de miedo, otra profundidad de silencio. Pero el documental no se detiene ahí, porque una orden por sí sola no explica nada si no existe una razón detrás. Y la razón que esa versión coloca sobre la mesa tiene el peso frío del dinero. No de un dinero abstracto, no de una cifra perdida entre rumores, sino de una deuda: $4 millones. 4 millones. Basta escuchar la cifra para que el caso deje de sentirse como una herida únicamente televisiva y empiece a adquirir otro color, un color más denso, más pesado, como si detrás de la figura de Paco Stanley, detrás del conductor cercano del rostro conocido del hombre que México veía entrar a sus hogares, hubiera existido también una trama que el público nunca terminó de comprender del todo. ¿Qué puede pasarle a un hombre famoso cuando, según esa versión, queda atrapado entre su imagen pública y una deuda imposible de sostener? ¿Cuánto tarda en cerrarse el círculo cuando el dinero ya no pertenece solo al dinero, sino al miedo? Y tal vez ahí está lo más perturbador de esta parte del relato: que Paco Stanley, en lugar de aparecer solamente como víctima de una emboscada, empieza a emerger como un hombre atrapado dentro de una lógica mucho más grande que él. Una lógica donde la fama ya no protege, donde la popularidad no salva, donde la televisión no sirve de escudo frente a ciertas fuerzas. Porque si esa versión fuera cierta, entonces Paco no habría sido atacado por un impulso, ni por una disputa menor, ni por una casualidad maldita. Habría sido alcanzado por una decisión tomada desde otro nivel en un mundo donde las deudas no se discuten frente a cámaras. Y eso cambia todo. Cambia la manera de mirar aquella camioneta afuera del restaurante. Cambia la manera de recordar el último trayecto. Cambia incluso la manera en que México pronuncia su nombre, porque la tragedia deja de sentirse como el colapso de una estrella televisiva y empieza a aparecer la caída de un hombre que quizá ya caminaba rodeado por un peligro que casi nadie veía. Pero aquí también hace falta detenerse, respirar, no convertir una hipótesis en sentencia, no confundir una revelación documental con una verdad judicial definitiva, porque justamente ahí reside la fuerza de esta historia, en que lo que aparece no es un cierre, sino una grieta enorme, una grieta que abre preguntas devastadoras. Si estos nombres son los que ahora entran en escena, ¿por qué tardaron tanto en aparecer? Si esa deuda era el motivo, ¿quién supo de ella antes y prefirió callar? Y sobre todo, ¿cuántos años vivió México mirando el reflejo equivocado mientras la historia real, o la parte más oscura de ella, esperaba en silencio el momento de salir? Porque a veces un caso no se enfría con el tiempo, a veces solo cambia de rostro, y cuando finalmente cambia lo que se descubre, no siempre trae paz. A veces trae algo peor: la sensación de que durante años estuvimos demasiado cerca de la mentira y demasiado lejos de la verdad. Y al final quizá eso es lo más doloroso del caso Paco Stanley, que el tiempo no lo cerró, solo lo cubrió. Cubrió la imagen de aquel mediodía, cubrió el ruido de los disparos,
Cubrió la salida del restaurante, la camioneta, los minutos que parecían insignificantes y terminaron volviéndose eternos. Pero debajo de todo eso, la herida siguió ahí intacta, esperando el momento en que alguien volviera a tocarla. Porque Paco Stanley no puede volver. Esa es la única certeza que nunca cambió. No importa cuántas versiones aparezcan después. No importa cuántos nombres nuevos entren en escena. No importa si el país descubre mañana que durante años miró en la dirección equivocada. Paco no vuelve. Y tal vez por eso esta historia duele tanto, porque cualquier verdad que llegue ahora ya no puede reparar el vacío original. Pero hay otras vidas que tampoco salieron ilesas. Está la vida de Mario Bezares, marcada durante años por una sospecha que se le pegó al nombre como si fuera imposible arrancarla. Está la vida de Paola, durante arrastrada también por una memoria pública que no siempre quiso distinguir entre expediente, rumor y castigo. ¿Cuántas veces puede una persona decir que no fue antes de que el país decida escucharla de verdad? ¿Y qué pasa cuando la absolución legal llega, pero la absolución emocional nunca termina de llegar? Y luego está esa otra capa, quizá la más inquietante de todas, la aparición tardía de una voz que propone una versión distinta, no una paz, no un cierre perfecto, solo una versión distinta. Una que obliga a mirar atrás y preguntarse si durante demasiado tiempo se aceptó una historia más fácil porque era menos aterradora que la otra. Tal vez ahí está la tragedia completa. No solo en la muerte de Paco Stanley, sino en todo lo que su muerte dejó viviendo después de él: la sospecha, el miedo, los nombres manchados, las preguntas que envejecieron sin respuesta y esa sensación amarga de que la verdad, cuando por fin se asoma, casi nunca llega limpia ni a tiempo. Porque a veces la verdad no aparece para devolverle la vida a quien murió. A veces aparece solo para mostrar cuántos quedaron atrapados en la oscuridad desde aquel día. Y entonces la pregunta final ya no es únicamente quién mató a Paco Stanley. La pregunta final es otra. ¿Puede un país sanar de verdad cuando durante tantos años no supo exactamente qué estaba llorando, ni a quién estaba condenando? Tal vez esa sea la razón por la que este caso sigue respirando. Porque no se quedó en 1999. Se quedó en la memoria. Y hay memorias que no descansan, aunque el tiempo siga pasando por encima de ellas.